Seminario de titulación, clase 5. Reciba un cordial saludo. Hemos recorrido ya la mitad del camino establecido para el seminario de titulación. En cada clase han tenido acceso a una variedad de recursos organizados para que adquieran conocimientos y desarrollen habilidades fundamentales para emprender un proceso investigativo. No dejen de revisarlos y a través de los diferentes canales de comunicación presentar sus dudas y sus comprensiones. Recuerden que participar de redes de aprendizaje les permite intercambiar conocimientos y experiencias. Este espacio les ayudará a afrontar la infinidad de preguntas que surgen conforme vamos avanzando en el proceso de investigación. Tranquilos, estas preguntas siempre estarán presentes en la vida de un investigador. Sigamos con la motivación y el rigor científico indispensables para que el trabajo que se propusieron desarrollar contribuya significativamente a la transformación del sistema educativo. En la clase anterior abordamos el marco teórico, su estructura y función dentro de un trabajo investigativo, así como la importancia de las citas en el texto. Hoy veremos temas relacionados con la organización y validación de la información. Continuemos adelante. Tengo la certeza de que la lograrán. Validación de contenidos. Las matrices de organización de la información desde el rol de investigadores. Cabe valernos del pensamiento de Flores y Tobón, cuando hacen hincapié en que no podemos perder de vista el intento sistemático y persistente de producir conocimiento, que caracteriza la investigación. Esta comprensión nos aleja de una práctica investigativa mecánica que carece de reflexión crítica y análisis profundo de los datos. Las prácticas que nos desvían del verdadero objetivo de la investigación son las siguientes: copiar fragmentos de la literatura sin analizarlos ni relacionarlos con la problemática de estudio. Investigar apenas para cumplir con un requisito para lograr un título. Utilizar teorías sin considerar el contexto. No estar en constante proceso de cuestionamiento. Utilizar información fragmentada sin el valor directo para la problemática. En muchas ocasiones, los investigadores se comprometen con un proceso riguroso que implica cuestionar, analizar y construir conocimientos desde la creatividad y fundamentados, pero se pierden en el camino. Frente a esta problemática, los investigadores tienen a su alcance herramientas que les permiten recolectar, estructurar y clasificar y analizar de modo sistemático la información. Debe evitarse emplear textos que se reducen a una acumulación de información ausente de interacción, como si fuese una cantidad de retazos que por sí solos no promueven la comprensión profunda y, consecuentemente, la construcción de conocimiento significativo. Utilizar herramientas para organizar la información cobra sentido en un contexto en el cual el investigador compare, contraste e identifique patrones y tendencias. Esto se logra al ampliar nuestras perspectivas, disponiéndonos a mirar más al fondo, a encontrar lo implícito, leyendo entre líneas, sin quedarnos apenas con lo explícito. Esta nueva mirada de la información solo se puede alcanzar cuando organizamos la información. La información dispersa suele dificultar y, por qué no decir, incluso impedir que podamos procesarla intelectualmente. Matriz de doble entrada. Para organizar los datos recolectados durante el proceso investigativo, existen diversas matrices. Estas permiten sistematizar fuentes y hallazgos que el investigador considere relevantes. Podemos nombrar algunas: matriz de doble entrada, matriz de categorización, matriz de análisis de contenidos, de triangulación
Entre otras, estas matrices pueden ser utilizadas en investigaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas. Cada una de estas matrices cumple una función en el desarrollo del trabajo. Como herramienta de organización, las matrices de doble entrada son muy útiles y fáciles de aplicar en la investigación. Consiste en relacionar variables para compararlas, tanto en estudios cuantitativos, cualitativos, como en los mixtos. Es importante resaltar que por mejor que organice la matriz, si el investigador no realiza un proceso de análisis, de nada sirve esta valiosa herramienta en el proceso investigativo. Para comprender más a fondo esta herramienta, veamos un ejemplo. La matriz de doble entrada facilita comparar los autores. Es necesario establecer bien los criterios para que el análisis sea más rico. En la interpretación, el investigador podrá visualizar con facilidad las semejanzas y diferencias entre autores, inferir las implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, reconocer las ventajas y desventajas en diferentes contextos, así como conocer los retos que conlleva una implementación para el sistema. Esta misma matriz se puede utilizar para un mismo autor y compararla desde la perspectiva de varios autores de la actualidad. Como se puede observar en la figura 4, el uso de la matriz de doble entrada es un proceso con pasos que deben ser respetados, solo así se alcanzará la eficacia de la herramienta. Matriz de categorización. La matriz de categorización es muy utilizada sobre todo cuando se realiza un análisis cualitativo. Inicialmente, el investigador debe tener muy claro cuál será el aporte de esa matriz en su investigación. El investigador debe asumir una actitud de apertura frente a los datos cualitativos y ir modificando las categorías mientras completa la matriz. Apoyarse en unas herramientas visuales, como son las dos matrices presentadas, es una gran ayuda en el proceso de organización y análisis de la información. Tabla 2, matriz de categorización. Mientras la matriz de doble entrada nos permite la comparación, la matriz de categorización es una herramienta utilizada para organizar la información, para después clasificarla apoyándonos en categorías predefinidas por el investigador. Organizar la información por categorías lleva al investigador a comprender con mayor facilidad el fenómeno estudiado. Matriz de análisis de contenido. La matriz de análisis de contenido, también utilizada en un estudio cualitativo, es útil cuando los datos vienen de textos, entrevistas, grabaciones, conversaciones, palabras y actitudes durante una entrevista. Siempre el resultado del análisis tiene que llegar a aportar a las preguntas de investigación. Esta matriz permite una interpretación profunda y estructurada de los datos recolectados. A continuación, se muestra la matriz de análisis de contenido. La matriz de triangulación. La matriz de triangulación encuentra espacio tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, ya que integra y compara. Según Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, la triangulación se utiliza para confirmar la consistencia de los resultados a través de la convergencia de diferentes perspectivas, lo que incrementa la validez y confiabilidad del estudio. La triangulación se basa en el principio de que al integrar diferentes fuentes se contribuye a reducir los sesgos y a fortalecer las conclusiones. A continuación, podemos ver la matriz de triangulación. El análisis de esa matriz lleva al investigador a detectar similitudes, contradicciones y patrones. Mejora la comprensión y validez de los datos encontrados. Se puede constatar la utilización de las matrices de organización de información requiere que el investigador tome la decisión
de cuál será la más adecuada para cada tipo de datos y momento en que se encuentra la investigación. Matriz de operacionalización de datos. Es fundamental armar la matriz de operacionalización de variables. Este es un proceso metodológico que desmenuza las variables de investigación y facilita el diseño de los instrumentos de medición. Permite al investigador definir claramente las variables y determinar cómo se van a medir en un proceso de investigación. Se torna en una herramienta muy importante para dar rigor científico a la investigación. La matriz de operacionalización de variables cuenta con 7 elementos: variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, instrumentos de medición y escala de medición. Todos cumplen su función para facilitar el proceso de investigación riguroso. Se destacan las principales funciones de esa matriz: clarificar la investigación, facilitar la recolección de datos, asegurar la validez del estudio, estructurar el análisis de datos y evitar sesgos e inconsistencias. Esa matriz se puede utilizar tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas, sin dejar de considerar que en la cualitativa las variables no son fijas. Organización de la información seleccionada. La organización de la información como un proceso previo al análisis va a depender del tipo de datos que se generan durante el proceso de exploración. Los datos pueden ser muy variados: numéricos, escritos, imágenes, grabaciones de audio y video. Es fundamental asegurarnos que los datos sean de calidad. Esto quiere decir que sean comprensibles y se los pueda transcribir. Hernández Sampieri indica que transcripción es el registro de una entrevista, sesión grupal, narración, anotación y otros elementos similares. Refleja el lenguaje verbal y contextual de los datos. Debe garantizarse que todos los datos recolectados, cuantitativos o cualitativos, sean confidenciales. Frente a esto, se puede ocultar nombres o cualquier identificación que revele a quién corresponde. Es importante buscar en la tecnología herramientas que permitan la organización de la información. Optimizar el proceso de investigación con herramientas tecnológicas contribuye a mejorar la calidad y validez científica del trabajo investigativo. Por citar algunas, tenemos Zotero, que guarda, organiza y genera citas automáticamente, no solo en APA. Mendeley ofrece el almacenamiento en la nube, organización de referencias y generación de citas. Dropbox es una plataforma para guardar y compartir archivos. Google Drive almacena en la nube con integración de documentos de Google. NVivo es un software para analizar datos cualitativos, identificar patrones y realizar categorizaciones. OneNote es el cuaderno digital de Microsoft para recopilar y organizar datos. Evernote es una aplicación para tomar notas, organizar ideas y guardar fragmentos de información. Notion es una plataforma versátil para estructurar notas, referencias y esquemas de investigación. En el proceso de investigación no se puede dejar de valorar una organización eficiente, contar con acceso rápido a la información recolectada, manejar citas y referencias automatizadas, analizar los datos de modo más preciso, colaborar con otros en tiempo real, respaldar la información de manera segura, así como ser productivo por medio de la gestión del tiempo. En el cuadro que se presenta a continuación, se exponen otras herramientas clasificadas con base en criterios citados anteriormente, como fundamentales para que el desarrollo de la tesis sea eficiente. Se puede organizar la información considerando el orden en que fueron recolectados,
los datos por sucesión de eventos, por tipo de datos, por grupo de participantes, sexo, edad, ubicación. Siempre queda el espacio para que el investigador, según su realidad, pueda establecer otros criterios. Es fundamental respaldar en más de una fuente a las cuales todos los miembros de un equipo de investigadores puedan tener acceso. Un recurso muy útil son las bitácoras de análisis, en donde se registran todo el proceso y las actividades realizadas durante el análisis. Esto es importante para garantizar validez y confiabilidad del análisis. Además, podemos encontrar los memos analíticos que sirven para la triangulación o auditoría, como indica Hernández Sampieri. En estos se recomienda registrar la fecha de la anotación, no memorando, incluir cualquier referencia o fuente importante. Por ejemplo, si consultamos con un colega a quién de qué institución y cuál es su comentario. Marcar los memos con encabezados que sinteticen la idea, categoría o concepto señalado. No restringir el contenido de memos o anotaciones. Permitirnos el libre flujo de ideas. Identificar el código al cual pertenece el memo. Usar diagramas, esquemas y matrices u otra clase de síntesis analítica en los memos para explicar ideas, hipótesis y conceptos. Cuando uno piensa que una categoría o un concepto queda lo suficientemente definido, crear un memo adicional, distinguirlo y etiquetarlo con la palabra saturación. Registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo. Guardar una copia de todos los memos. Validación de la información seleccionada. Confirmar la veracidad, confiabilidad o cumplimiento de ciertos criterios es un compromiso que debe asumir el investigador. De esto depende la credibilidad del estudio. Flores y Tobón exponen que en la fase de validación se producen conocimientos apoyados en las teorías o explicaciones conceptuales. Los autores citados anteriormente definen esta etapa como la fase en que se ponen a prueba los conceptos del marco teórico y así demostrar su validez para explicar el fenómeno y la construcción del saber. Es momento de unir todo a través de instrumentos de recolección y de datos, integrando la teoría con la práctica. Hernández Sampieri indica que la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables que pretende medir. En la figura expuesta se destacan la fiabilidad, la exactitud, la actualidad, la relevancia y la consistencia como criterios claves que los investigadores deben considerar al validar la información. Estos criterios garantizan la calidad y veracidad de los datos, de modo que permitan un análisis más riguroso, algo fundamental en la comunidad científica. Tipos de validez. Validez de contenido. Descripción. Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Pregunta. ¿El instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones y la variable en cuestión? Validez de criterio. Descripción. Validez que se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Pregunta, ¿en qué grado el instrumento comparado
con otros externos mide lo mismo? Validez de constructo, descripción, debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Pregunta, ¿el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué? ¿Cómo opera el instrumento? Validez de expertos. Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés de acuerdo con expertos en el tema. Para la revisión y discusión de los resultados con pares o colegas, Hernández Sampieri utiliza la expresión ojos frescos para este proceso, que consiste en mirar de manera crítica el trabajo, dejando de lado cualquier sesgo. Esto se puede aplicar tanto para la investigación cualitativa como para la cuantitativa y la mixta. Revisión y discusión de los resultados con pares. Tipos de investigación. Investigación cualitativa. Revisar coherencia en la interpretación de datos evita sesgos en el análisis. Investigación cuantitativa. Revisar el diseño del estudio, recolección de datos y el análisis estadístico. Podría detectar errores en la formulación de la hipótesis o en la aplicación de instrumentos. Investigación mixta cobra aún más sentido, ya que combina elementos de los dos enfoques. Como se observa en la tabla anterior, la revisión por pares se puede utilizar en cualquier tipo de investigación y se aplica a diferentes áreas del conocimiento. La revisión de una investigación mixta requiere de profesionales que dominen los diferentes enfoques para que puedan analizar tanto la solidez estadística como la profundidad interpretativa. Combinar datos cuantitativos con cualitativos impone la necesidad de revisar la complementariedad entre ellos, que permita visualizar el diálogo entre los dos enfoques. La siguiente figura representa el diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo, mostrando cómo ambos enfoques pueden complementarse para ofrecer una visión más completa del fenómeno en estudio. Asumirlo como complementarios implica reconocer su intersección, entendiendo que pueden coexistir en un análisis. Esta perspectiva integradora permite superar la dicotomía tradicional y fomentar una comprensión más holística, ideal para los complejos problemas del siglo XXI. Al utilizar varias fuentes y métodos de recolección, se aumenta la posibilidad de que el análisis sea más rico. De la misma manera, no se puede dejar de considerar que la diversidad de fuentes se convierte en un reto para el investigador, lo que le lleva a tener que integrar correctamente diferentes tipos de datos para obtener una visión holística del fenómeno estudiado. Esto exige un diseño bien estructurado para un adecuado análisis e interpretación. Hernández Sampieri comenta, siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa, poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. El modelo triángulo STV permite evaluar el marco teórico para analizar su validez y articula tres elementos claves en la producción del conocimiento: situación, problema, teorización y validación. Este modelo visibiliza las principales fases y conceptos fundamentales para desarrollar el proceso investigativo. Los conocimientos construidos al final del proceso
se sustentan en teorías y se validan en función de la relación entre los hallazgos y la situación problema identificada. Esto enfatiza que la validación no solo depende de la situación problema, sino también de la coherencia entre los hallazgos, la teoría y el método utilizado. La validez del conocimiento construido en este modelo no se fundamenta únicamente en la identificación de un problema, sino en la relación coherente entre el problema, el marco teórico y los resultados obtenidos a través del método aplicado. Es fundamental indicar que la fase de validación, según palabras de Flores y Tobón, comprende dos momentos: recolección de datos y elaboración de los mismos. Para la etapa de recolección de datos se necesitan instrumentos capaces de producir información para validar conceptos. La validación de instrumentos se realiza a través de los resultados. No importa el instrumento por sí solo,